Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, un día más donde vamos a repasar la semana tan interesante que hemos tenido, la última semana también un poquito fea por cómo han acabado los índices sobre todo, pero vamos a ver qué esperar, qué riesgos podemos esperar para las próximas semanas, qué sectores lo podrían hacer bien, cuáles son sectores que tienen riesgo potencial de empezar a caer, de empezar a hacerlo mal otra vez y luego pues analizar un poco la situación de los índices y entender sobre todo el contexto de lo que está pasando y por qué los activos se están comportando de esta manera y por qué la Fed el viernes en el Jackson Hole, el discurso de Powell fue, en mi opinión, muy restrictivo y qué es lo que están esperando, qué es lo que quieren conseguir y hasta dónde podrían llevar los mercados. Por favor, si te gusta, no olvides dejar un buen like, me ayudas muchísimo con tu apoyo. Y dicho esto, empezamos. Bueno, la semana pasada comentamos, nada bueno ocurre por debajo de la media de 200 días. Esto es una frase brutal. O sea, la media de 200 días la tenemos que tener como una referencia básica y bueno, para también cualquier empresa, Lo mismo con los índices. Fijaros que justo es ese rechazo que coincide con la tendencia bajista que estaba haciendo el índice y pues rechaza ahí fuerte y ahora pues el primer soporte que pareció haber hecho fue aquí durante esos 2 días semanales, pero luego el viernes cerró con una vela súper fea, perdiendo además, bueno, ya confirmaba la semana anterior la pérdida de este nivel del 50%. Recordemos que la tendencia desde el inicio de la caída hasta lo que se supone que podría haber sido el suelo, no lo sabemos, falta confirmarlo obviamente, podríamos hacer un mínimo todavía más bajo, nadie lo sabe, pero se había retrocedido el 50% de la caída que llevábamos y ahora hemos perdido ese nivel de 50% que veíamos que era clave y bueno, incluso perdemos el 38-20, ¿no? Entonces ahora podríamos ir a buscar esa media de 50 e incluso poder llegar hasta ese primer soporte gordo que sería en el 23-60%. Dicho esto, la semana se presenta movida. Creo que hay ciertos riesgos que siguen manteniéndose. Durante la semana pasada veíamos este vídeo. Esto podría cambiar el comportamiento del mercado los próximos días. Gracias a todos los que mostrasteis apoyo en este vídeo. Otros pues me escribieron y me dijeron, oye, ¿por qué eres tan negativo? No soy negativo. Cuando tengo que ser positivo, soy positivo y cuando quiero alertar de los riesgos, los alerto. No para decir, oye, ponte corto o oye, esto se va a ir al inframundo, sino para decir, oye, ten cuidado, controla los riesgos. Por ejemplo, con un VIX en 20 y los intereses, que era lo que veíamos en este vídeo, los intereses subiendo, el dólar subiendo, los activos de riesgo bajando, como el Bitcoin, por ejemplo, que estaba alertando ya desde hace tiempo, bajando y perdiendo soportes, pues había riesgos que alertaban de que, oye, cuidado, que a lo mejor los índices corrigen durante una semana fuertemente y es lo que ha ocurrido esta semana, ¿no? Esta semana hemos tenido mucho rojo, un poco rojo por todos lados y fijaros que el único sector donde vemos un poquito de verde es el sector energético. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta semana hemos tenido también intereses subiendo y eso es lo que vimos también, que poníamos este gráfico, vamos a verlo un segundo, para ver el lado contrario, veamos un sector que suele hacerlo bien cuando los intereses suben y este sector es el sector energético, el XLE. De hecho, el XLE, no sé si tengo el gráfico por aquí, vamos a verlo. Sí, como veis, el XLE ha roto medias al alza y parece ser que tiene bastante fuerza ahora y que podría otra vez buscar irse de nuevo a máximos. Poníamos este gráfico que es el sector XLE, en línea verde el sector energético y en línea negra lo que es el interés del 10 años, ahora mismo en el 3,04%. Recordemos que la caída de los intereses del 10 años desde junio ha permitido también a los sectores más growth, más tecnológicos, de mayor duración, y aquí entra un concepto súper clave que si queréis y me lo pedís, un día hago un vídeo comentando lo que es el concepto de duración y por qué es tan importante durante estos años entenderlo, durante estos meses del mercado, pero las empresas con mayor duración, que suelen ser más esas biotechs, esas tecnológicas, esas empresas growth, esas empresas HIPOs, pues lo habían hecho bien porque habían rebotado fuerte tras esta caída en los intereses. Ahora los intereses llevaban tiempo ya subiendo, lo que sugería que podían empezar a hacerlo peor y el sector energético empezar a hacerlo mejor. Y fijaros lo que ha ocurrido con el sector energético, que prácticamente se va casi a máximos a medida que los intereses sigan subiendo y a medida que los índices sigan teniendo presión. Pues es un sector que lo puede hacer bien y ya lo ha demostrado. El value puede recuperar su liderazgo frente al growth. Vigilemos también el value frente al growth. La tendencia de este año, mientras los tipos de interés han subido, mientras que la Fed ha forzado esa subida en los tipos de interés, pues el value lo ha hecho mejor frente al growth. Este gráfico lo que muestra es el comportamiento, el ratio del value dividido por el growth. En este caso estamos usando los ETFs de Vanguard. Podéis buscar los ETFs, el BTV o el BUG, el de growth, y podéis ver cómo se componen para ver qué empresas tienen dentro o incluso ver qué ETFs se pueden comparar en Europa para replicar estos movimientos, ¿no? El que quisiese replicar este ratio, para aplicar un poco más tema didáctico, el que quisiese replicar este ratio porque cree que aquí va a romper, pues podría ponerse largo Vanguard Value, ETF, BTV,
y corto Vanguard Growth. La tendencia ha sido ir al alza del value frente al growth. Lo ha hecho mucho mejor el value este año, no lo podemos olvidar. Esas empresas energéticas, esas empresas más value, etc., que tenían mejores valoraciones y mejores balances y mejores rentabilidades y flujos de caja. Pues bien, ahora, desde junio, a medida que los intereses caían, pues el growth ha vuelto a hacerlo bien, ¿no? El growth ha ganado terreno y hemos visto esas empresas tech, esas empresas IPOs hacerlo bien. Ojo, cuidado, porque ahora hay otra señal, y es que el ratio podría romper esta tendencia y que el value volviese a dominar, al igual que lo está haciendo el sector energético. Así que mucho ojo al value, al BTV, podría empezar a hacerlo bien las próximas semanas si confirma esta rotura a falta de confirmar, ¿de acuerdo? Por otro lado, esta semana hemos tenido la publicación de los PMIs preliminares. Seguimos viendo una tendencia a la baja y en contracción, y esto es importante, nadie le hace ni caso a los PMIs. Son encuestas manufactureras y de servicios donde los encuestados, que son dueños de empresas, responden cómo creen que va la economía en función de ciertas preguntas de cómo está la actividad actual y cómo ven la actividad futura. Y fijaros que cuando el índice pierde la zona de 50, pues significa que estamos en contracción. En Estados Unidos hemos tenido el PMI preliminar, ¿vale? Que es este S&P 500, S&P Global Flash US Composite PMI, pero falta confirmar que el más importante, en mi opinión, es el del ISM, el del Instituto del ISM. Este saldrá el 1 de septiembre y confirmará el preliminar, ¿vale? Pero el preliminar nos da una visión adelantada, una visión de lo que podría ocurrir. Bueno, pues servicios vemos que sigue cayendo. Julio era en 47, ahora está en 44 y está por debajo de 50, por tanto en zona de contracción. Fijaros que aquí sería la línea. Fijaros la caída que llevamos en todo el año. Y en lo que es el Composite, pues al final está en zona de 45 en contracción. ¿Y qué tenemos que esperar del PMI? El del ISM, que es el que hemos dicho que tiene que confirmarse el 1 de septiembre, pues nos dará pistas. Ahora mismo el del ISM, el dato de julio fue de 52,8, pero podemos ver que la tendencia también va a la baja. Entonces, ¿qué pasaría? Si el ISM empieza a entrar en zona de contracción, sería muy malo para la economía, porque ya empezaría a dar signos de que los PMIs están diciendo que estamos en contracción. ¿Qué ocurre? Que no olvidemos, cuando nos estamos emocionando y estamos diciendo, no, pues la inflación ya ha desacelerado y todo va a cambiar. Ok, pero no olvidemos que en la fase del ISM contrayéndose, los retornos medios son negativos y se acentúan además si los intereses suben. Fijémonos, aquí esta tabla nos muestra la media de retorno de un mes en el S&P 500 cuando el ISM está por debajo de 50 y cayendo, ¿de acuerdo? O por encima de 50 y cayendo. Ahora mismo estamos aquí, estamos por encima de 50 y estamos cayendo. Pero fijaros que los retornos suelen ser bastante malos. Sobre todo aquí, si los intereses van a la baja, que es lo que ha pasado desde junio, pues los retornos son positivos. Pero si los intereses van al alza, que es lo que está empezando a pasar desde hace unas semanas, otra vez, recordemos que los intereses, fijaros que otra vez al alza estas semanas, ¿de acuerdo? Pues si eso ocurre, lo que podemos esperar es rendimientos negativos cercanos a cero. Pero es que si empezamos a meternos por debajo de 50 y seguimos teniendo lecturas que son cada vez más bajas, pues los retornos, como vemos, empiezan a ser negativos y sobre todo más aún si los intereses están subiendo. Ahora, ¿cuál va a ser el mejor momento para invertir? Y yo avisaré y estaré aquí en el canal avisándolo cuando lo vea. Cuando el ISM cruce por debajo de 50, si es que lo hace, y luego empiece a recuperar. Y este es el momento en el que, combinado con una caída de los intereses, a lo mejor porque la Fed los fuerza, porque ya la inflación empieza a ser menor problema y para no meter a la economía en problemas empieza a bajar los intereses, pues en esa fase es cuando podemos tener uno de los mejores retornos en el S&P 500. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Dicho esto, vamos a analizar lo que dijo Powell. Dentro de lo poco que dijo, el discurso de Powell personalmente me pareció muy hawkish. ¿Qué dijo? Algunas de las frases las he sacado aquí. Restaurar la estabilidad de precios nos llevará más tiempo. Perfecto. Bueno, pues necesitan más tiempo. Por tanto, podemos esperar que los intereses aún no caigan. Entonces, esos intereses a 10 años que estaban empezando a caer desde junio, que ahora han rebotado, pues parece que la tendencia es que se mantengan en esa zona del 3, 3,5, más o menos, durante un tiempo, porque necesitan más tiempo, es lo que dicen. También dicen que puede requerir un periodo de crecimiento por debajo de la tendencia. Por tanto, que podemos empezar a ver
bajada del crecimiento, y ya lo estamos viendo, que posiblemente haya un enfriamiento del mercado laboral. Bueno, esto es lo último que buscan, ¿no? Es lo que necesitan para enfriar también la inflación, para enfriar la economía. Dice Powell, mientras que unos tipos de interés altos, un crecimiento menor y unas peores condiciones laborales contribuyan a reducir la inflación, también traerán sufrimiento y dolor a las familias y los negocios. Ya empiezan a hablar poco a poco. Recordemos que el speech hace unos meses era de no vemos recesión, el mercado laboral está fuerte, tranquilos, simplemente hay que seguir subiendo tipos para controlar la inflación. Y ahora empieza a dar como señales de que las cosas podrían torcerse y que las familias van a sufrir. ¿Vale? Bueno, pues para mí eso me parece negativo. Hay consecuencias no deseadas al reducir la inflación, dice Powell, pero fallar en restaurar la estabilidad de precios significaría un daño mayor. Mirad, ahí le doy la razón completamente. Necesitas restaurar los precios porque es lo más importante. Porque si dejas que los precios se mantengan altos, te pasará como en los 70 y al final, entre los 70 y los 80, y al final igualmente vas a tener que subir los tipos de interés. Comentan en el mercado laboral que está muy fuerte, que hay claramente un desequilibrio entre la demanda de trabajadores que superan la oferta de personas disponibles, la inflación ha continuado propagándose en otras áreas de la economía y que los datos de inflación de junio son positivos, pero un único mes no es suficiente para el comité. Y esto es importante. Obviamente el mercado rebotará siempre mucho antes de que esas cosas se solucionen, no lo olvidemos, pero todavía hay cosas que siguen en juego, porque sí, hemos visto la medida de inflación favorita de la Fed, que es el PCE, desacelerar en julio. Fijaros, un montón de meses acelerando y este es el primer mes de 2020 que desacelera, desde el COVID de 2020. Por tanto, es una buena noticia. Sí, pero en julio ya sabíamos que la inflación había desacelerado. Lo vimos en el CPI, ¿de acuerdo? Que el PCE lo confirme, pues bueno, es una buena noticia, pero el CPI ya lo había. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer los datos de inflación del mes que viene? Y sobre todo, y de los meses que viene. Y sobre todo no eso. La Fed necesita ya no solo la inflación. La Fed, para que la inflación se acabe y no vuelva a propagarse, porque no es una cuestión de que la inflación baje al 5%, por ejemplo, que sería una muy buena noticia, es que puede volver a dispararse, como pasó entre los 70 y los 80, como he dicho. Entonces, ¿qué necesita la Fed hacer para que eso no pase? Necesita que las condiciones financieras sean más estrictas. Y las condiciones financieras desde marzo de 2022 se han aflojado ligeramente. Fijaros lo que comparte Bloomberg, se han aflojado ligeramente. Por tanto, no están restringiéndose las condiciones financieras. Al revés, se estaban aflojando. Y esto lo vimos en el último vídeo. Por ejemplo, vamos a ver los tipos reales. Un ejemplo de los tipos reales, proxy que podemos coger, son los TIPS, bonos ligados a la inflación, el interés que paga el 10 años del bono ligado a la inflación. Bueno, pues vemos que esos tipos reales habían caído desde mitad de junio y siguen por debajo de ese nivel. Sí, ahora han rebotado y esto ha hecho que el mercado también vuelva a tener presión y vuelva a caer, pero siguen por debajo del nivel que teníamos en junio. Por tanto, las condiciones aquí, en este sentido, con los tipos reales, se han aflojado. También la Fed necesita ver que, aquí no voy a entrar en temas didácticos, si queréis que haga un vídeo sobre los tips y cómo se saca, cómo se calculan y cómo se saca el cálculo de la inflación esperada a 10 años, de la inflación media esperada a 10 años, porque esto lo calcula el mercado de los tips, pues hago un vídeo. Pero resumiendo y para entender rápido esta gráfica y para no enrollarnos, esto es la inflación media esperada para futuro, para 10 años. Entonces, necesita la Fed que esta medida baje al 2%. Fijaros que no estamos en el 2% aún. Y sí, la Fed había conseguido mucho trabajo aquí durante estos meses bajando, haciendo que estas expectativas de inflación bajasen, pero desde julio estas expectativas de inflación han vuelto a rebotar. Contraproducente para la Fed a medida que el mercado iba rebotando también. Todo lo que estaba permitiendo al mercado rebotar era contraproducente para el tema de la inflación, porque la expectativa de inflación vuelve a aumentar y la Fed necesita que esto vuelva al 2. Entonces, cuando veáis, podéis poner este gráfico en el FRED, podéis poner el 10-year break-even inflation rate, y cuando veáis que la inflación esperada a largo plazo empieza a dispararse, sabemos que la Fed va a ser más restrictiva, va a ser más hawk. Y si la inflación empieza a bajar al objetivo del 2% y mantenerse ahí, sabemos que la Fed va a empezar a ser más dovish, menos restrictiva y que por tanto el mercado se lo podría tomar bien, porque eso significa menores subidas de tipos, posibles bajadas de tipos, etc. Por último, no olvidemos que la energía ha sido el factor principal que ha hecho desacelerar la inflación. Quiero dejarlo claro. ¿Qué pasa si la energía vuelve a acelerar? ¿Qué pasa si el petróleo rebota? ¿Qué pasa si se vuelve a ir a máximos? Cuidado, porque el CPI podría volver a acelerar muy fácilmente si la energía vuelve a repuntar rápidamente. Y sí, a lo mejor en el CPI el que vamos a tener ahora de agosto, todavía el CPI sigue mostrando desaceleración. Y el mercado dice, qué bien, vamos a confiarnos, qué bien, todo está perfecto, vamos a comprar. Y luego de repente en septiembre siguen subiendo los precios de la energía y te topas con una aceleración otra vez mensual en el CPI que vuelve a poner el CPI otra vez arriba. Entonces, mucho cuidado con esta creencia. Fijaros que os he sacado el Bloomberg Commodity Index, que está cotizando casi cerca de máximos otra vez. Por tanto, las commodities están volviendo a hacer soporte, están volviendo a rebotar. Entonces, hay que vigilarlas con cuidado. No digo que la inflación no pueda seguir desacelerando, al revés, ojalá lo haga, yo creo que lo hará en algún momento, sobre todo por el efecto base, pero ojo porque la energía podría volver a ser un problema. Y la vivienda puede empezar a dar síntomas de desacelerar, pero no debería reflejarse en el corto plazo. Fijaros, la vivienda, los datos de vivienda están mostrando que el precio de la vivienda posiblemente se vaya
vaya a caer en los próximos meses. Ahora bien, el problema de esto es que si el precio de la vivienda cae, no creo que se vea reflejado en el corto plazo en el CPI, ¿de acuerdo? Tardará unos meses en verse reflejado, porque va con lag, tarda en verse reflejado esto en el CPI. Y bueno, si queréis que haga un vídeo sobre la vivienda en específico, de por qué creo que los precios de la vivienda pueden caer en los próximos meses, pedídmelo en los comentarios y yo lo hago encantado. Sea como sea, estaremos pendientes del próximo reunión del FOM. Recordemos que está entre 50 y 75 puntos básicos y yo creo que visto lo que ha comentado Powell en su última reunión y visto que las condiciones han aflojado ligeramente, yo ya esperaba un tono un poco más fuerte de Powell comparado con la reunión de julio, que fue muy dovish y muy flojito. Pues yo esperaba un tono un poquito más agresivo. Creo que ha sido así, hay gente que dice que no, yo creo que sí que ha sido restrictivo y entonces creo que para realmente confirmar que quieren acabar con la inflación, que quieren ser restrictivos, creo que podríamos ver 75 puntos básicos en la reunión de septiembre. Y ahí es donde está la probabilidad ahora mismo. Ligeramente superior a la de 50, pero hay más probabilidad en que sean 75 puntos básicos. Dicho esto, espero que el vídeo os haya gustado y me despido. Recordad dejar un buen like y comentadme si queréis ese vídeo sobre la vivienda y que tengáis una buena semana.